Vamos a continuar leyendo el libro de materialismo histórico y método dialéctico. Continuamos con el capítulo 5, la concepción dialéctica del desarrollo. Introducción. En tanto que las viejas filosofías consideraban que el universo permanecía siempre más o menos igual, un ciclo perpetuo de los mismos procesos, la ciencia ha demostrado la evolución. Pero si bien los pensadores burgueses han reconocido el desarrollo evolucionista, han tratado de entenderlo y explicarlo en términos fantásticos, idealistas, y han concebido el desarrollo como un proceso siempre continuo, uniforme, sin reconocer que ocurren cambios abruptos en la continuidad, saltos de una etapa a otra. Marx y Engels, siguiendo las ideas de Hegel al tomar el aspecto revolucionario de su filosofía, a la vez que la liberaban de sus trabas idealistas, establecieron la concepción materialista dialéctica del desarrollo. La clave para comprender el desarrollo en la naturaleza y en la sociedad, y los saltos y soluciones de continuidad que caracterizan todo desarrollo real, se encuentran en el reconocimiento de las contradicciones internas y las tendencias opuestas en conflicto que intervienen en todos los procesos. El descubrimiento de Marx y Engels fue una revolución en la filosofía, y la transformó en una arma revolucionaria de los trabajadores, un método para comprender el mundo con el objeto de transformarlo. La idea de la evolución. Se ha señalado que las correcciones hechas por el materialismo dialéctico al punto de vista mecanicista se justifican plenamente por los adelantos de la ciencia y se basan en ella. En efecto, el adelanto mismo de la ciencia ha destruido la concepción del universo que esgrimían los antiguos materialistas mecanicistas. Según esta concepción, el universo siempre permanecía más o menos igual. Era una máquina gigantesca que siempre hacía las mismas cosas, fabricaba los mismos productos, continuaba en un ciclo perpetuo de los mismos procesos. Se solía pensar que las estrellas y el sistema solar permanecían siempre iguales, y que la Tierra, con sus continentes y sus océanos, y con las plantas y animales que en ellos habitan, también permanecían igual. Esta concepción ha dejado lugar a la de la evolución, que ha invadido, sin excepción, todos los campos de la investigación. Pero la ciencia no avanza al margen de la sociedad en un conjunto, y la extensa aplicación de la idea de la evolución no se debió meramente a su verificación científica, sino también a que fue aceptada por las nuevas fuerzas ascendentes del capitalismo industrial, que eran las patrocinadoras de la ciencia. La burguesía no puede existir sin la condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de producción y, por consiguiente, las relaciones de producción, y con ello todas las relaciones sociales. La conversación del antiguo modo de producción era, por el contrario, la primera condición de existencia de todas las clases industriales precedentes, una revolución continua en la producción, una incesante conmoción de todas las condiciones sociales, un movimiento y una inseguridad constante distinguen la época burguesa de todas las anteriores. Los capitalistas industriales se veían a sí mismos como los portadores del progreso, y así como consideraban el progreso como una ley del capitalismo, lo consideraban también la ley de todo el universo. Así fue posible un gran adelanto en la visión científica del universo. Se desarrolló una visión del universo no estático, siempre igual, sino continuo y progresivo desarrollo. Las estrellas no siempre existieron, se formaron de masas de gas disperso. Ya formadas, todo el sistema estelar atravesó por un proceso evolutivo, etapa por etapa. Algunas estrellas, como el Sol, adquirieron planetas, un sistema solar. Así nació la Tierra. Al enfriarse su superficie, se formaron compuestos químicos cuya existencia es imposible en las altas temperaturas de las estrellas. La materia comenzó a manifestar propiedades nuevas que no existían anteriormente, las propiedades de la combinación química. Los compuestos orgánicos tuvieron su origen en la combinación de átomos de carbono, y los primeros cuerpos que manifestaron las propiedades de la vida, de la materia viviente, surgieron de la materia orgánica. Aparecieron nuevas propiedades de la materia, las propiedades de la materia viviente. Los organismos vivos pasaron por una larga evolución, que condujo más tarde a la aparición del hombre. Con el hombre nació la sociedad humana, y surgieron nuevos procesos, con leyes nuevas, las leyes de la sociedad y las leyes del pensamiento. ¿Qué vendrá después? La ciencia capitalista no puede seguir más adelante. Aquí termina, puesto que no puede conseguir el fin del capitalismo. Pero la ciencia socialista muestra que el hombre mismo está a punto de iniciar una nueva fase de la evolución, la sociedad comunista, en la que todo el proceso social será colocado bajo su propia dirección consciente, planeada. Todo esto es la historia materialista de la evolución del universo. Puede decirse que todo esto, salvo el último punto, es conocimiento común. Los pensadores burgueses lo saben tan bien como los marxistas, aunque lo olvidan con frecuencia. Pero el marxismo no solo enfatiza que todas las cosas en el mundo atraviesan por un proceso de desarrollo,
Lo que el marxismo encuentra es la manera de comprender y explicar este desarrollo en forma materialista. El descubrimiento del marxismo ha sido el descubrimiento de las leyes de la dialéctica materialista, y por eso, solo el marxismo puede dar una explicación completamente científica del desarrollo y mostrar el camino del futuro. Ese es el significado del gran descubrimiento de Marx: cómo comprender de una manera materialista el cambio y el desarrollo, y por lo tanto, cómo llegar a ser los amos del futuro. Las concepciones idealistas del cambio y el desarrollo. ¿Cómo intentaron explicar los pensadores burgueses el cambio y el desarrollo universal que descubrieron? Consideremos lo que algunos de ellos expresaron en el transcurso de más de un siglo. Hegel dijo que todo el proceso de desarrollo que sucedía en la historia se debía a la idea absoluta, que se realizaba en la historia. Herbert Spencer afirmaba que todo el desarrollo era un proceso de creciente integración de la materia, y según él, debía su origen a lo que llamó un poder incomprensible y omnipresente. Henry Bergson pensó que todo se encontraba en proceso de evolución, debido a la actividad de la fuerza vital. Más recientemente, una escuela de filósofos británicos acuñó la frase evolución emergente. Señalaron que en el transcurso del desarrollo surgen constantemente nuevas cualidades de la materia, una tras otra. Pero en cuanto al porqué de esto, uno de los dirigentes de esta escuela, el profesor Samuel Alexander, dijo que era inexplicable y que debía ser aceptado, con piedad natural, en tanto que otros de sus dirigentes, el profesor C. Lloyd Morgan, afirmó que se debía a alguna fuerza inmanente que influye en el mundo, a la que identificó con Dios. Así, en cada caso se elaboró alguna fantasía, algo incomprensible e impredecible para explicar el desarrollo. Y así, todos estos filósofos burgueses de la evolución, al pensar acerca del futuro, o bien creían, como Hegel, que el desarrollo ya había terminado. Hegel enseñaba que la idea absoluta se había realizado plenamente en el Estado prusiano, del cual era un funcionario distinguido, o bien consideraba el futuro como insoldable. En la actualidad, han perdido totalmente la esperanza y consideran que todo, pasado, presente y futuro, es incomprensible, en un resultado de fuerzas que nadie jamás podrá explicar o controlar. Lo mismo sucede en las ciencias. Los cosmólogos, que estudian la evolución de las estrellas, suponen una creación misteriosa que inició el proceso. Los biólogos, que estudian la evolución de los organismos vivos, suponen una serie de accidentes imprevisibles, las mutaciones de los genes que se producen al azar, como la base de todo el proceso. Pero estas ideas no son científicas. ¿Por qué? Porque afirman que los procesos que, se supone, están investigando, ocurren sin causa alguna. Es cierto que la afirmación se hace con frecuencia bajo el manto de la objetividad y la humildad científicas. No se niega definitivamente que exista una causa, sino solo se afirma que en la actualidad no se conocen indicios de cuál puede ser. Pero estas reservas no cambian la naturaleza esencial de las teorías en discusión, porque el hecho es que, al decir que la materia fue creada, que las mutaciones ocurren espontáneamente, se afirma que algo sucede sin razón, sin causa alguna que pudiera ser descubierto. Estas afirmaciones no merecen siquiera ser consideradas como hipótesis científicas provisionales, sino que sencillamente son invenciones idealistas, fantasías. La ciencia no puede no saber todavía el porqué de un acontecimiento, pero decir que acontece sin razón alguna es abandonar la ciencia. Otro error en las ideas evolucionistas de la mayoría de los pensadores burgueses es concebir la evolución como un proceso constante, continuo y sin quiebres. Se considera que la transición de una etapa evolutiva a otra ocurre a través de una serie de gradaciones, sin conflictos y sin que se interrumpa la continuidad. Pero la continuidad no es la ley del desarrollo. Por el contrario, los periodos de constante y continuo desarrollo evolutivo se interrumpen por cambios repentinos y abruptos. El surgimiento de la nueva etapa en el desarrollo ocurre cuando han madurado las condiciones para ello, mediante una interrupción de la continuidad, mediante el salto de una etapa a otra. Hegel fue el primero que señaló esto. Con cada periodo de transición ocurre, como en el caso del nacimiento de un niño, después de un largo periodo de nutrición silenciosa, la continuidad del crecimiento gradual del tamaño, del cambio cuantitativo, se interrumpe repentinamente con el primer respiro. Ocurre una ruptura en el proceso, un cambio cualitativo, y nace el niño. Solo Marx siguió la pista de esta profunda observación de Hegel, en cuanto a los pensadores burgueses que le siguieron, a pesar de que las mismas investigaciones de la ciencia y la experiencia común misma demuestran claramente que el desarrollo no puede ocurrir sin la discontinuidad, sin transiciones abruptas y sin el salto de una etapa a otra.
Han tratado de establecer, en sus teorías generales, la continuidad ininterrumpida como ley de la evolución. Este prejuicio en favor de una línea constante de evolución ha ido al parejo con la creencia liberal de que la sociedad capitalista evolucionará sin saltos, a través de un ordenado progreso burgués que se ampliará de arriba a abajo, de precedente a precedente, según lo expresó en una ocasión Tennyson. El pensar de manera distinta acerca de la evolución en general habría implicado concebir de manera distinta la evolución social en particular. La concepción materialista dialéctica del desarrollo. El problema de comprender y explicar el desarrollo en forma materialista, es decir, en armonía con los hechos concebidos en sus relaciones propias y no en relaciones fantásticas, es resuelto por el materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico no concibe el universo como algo estático, inmutable, sino en continuo proceso de desarrollo. No considera este desarrollo como algo constante, continuo y sin interrupciones, sino como un proceso en el cual las fases del cambio evolutivo gradual se interrumpen por rupturas en la continuidad, por el salto repentino de una etapa a otra, y no busca la explicación, la fuerza motriz de este movimiento universal en las invenciones de la fantasía idealista, sino dentro de los procesos materiales mismos, en las contradicciones internas, en las tendencias opuestas que entran en conflicto y que actúan en todo proceso de la naturaleza y de la sociedad. Las ideas principales de la dialéctica materialista, que se aplican a las leyes del desarrollo del mundo material real, que incluye a la sociedad, serán el objeto de los capítulos siguientes. Lenin lo resumió de la manera siguiente. La idea esencial de la dialéctica es el reconocimiento de las tendencias contradictorias, mutuamente exclusivas, opuestas, en todos los fenómenos y procesos de la naturaleza. Esto, por sí solo, proporciona la clave del automovimiento de todo lo que existe. Ello solo proporciona la clave de los saltos, de la ruptura de la continuidad, de la transformación en lo contrario, de la destrucción de lo viejo y el surgimiento de lo nuevo. En su significado real, la dialéctica es el estudio de la contradicción dentro de la esencia misma de las cosas. El desarrollo es la lucha de los contrarios. De Hegel a Marx. Allí donde existe la contradicción, existe la fuerza del desarrollo. Esta profunda concepción fue propuesta primeramente por Hegel, pero éste la desarrolló en forma idealista. Según Hegel, todo el proceso del mundo material, en el espacio y el tiempo, no es más que la realización de la idea absoluta, fuera del espacio y del tiempo. La idea se desarrolla mediante una serie de contradicciones, y es este desarrollo ideal el que se manifiesta en el mundo material. Si las cosas en el espacio y el tiempo sufren una serie de transformaciones y surgen y desaparecen una tras otra, ello se debe a que no son más que la corporización de una fase autocontradictoria de la idea absoluta. Para Hegel, el desarrollo de las cosas reales se debía a lo autocontradictorio de sus conceptos. Si el concepto era autocontradictorio, la cosa que realizaba ese concepto no podía ser estable, sino que tenía que negarse alguna vez y transformarse en otra cosa. Así, en vez de considerar los conceptos de las cosas como el reflejo de éstas en nuestra mente, consideró las mismas cosas, nada más como las realizaciones de sus conceptos. Engels resumió así la crítica materialista de Hegel. Hegel no fue rechazado así nada más, al contrario, se partió de su aspecto revolucionario, del método dialéctico, pero en su forma hegeliana este método era inutilizable. Según Hegel, la dialéctica es el autodesarrollo del concepto. El concepto absoluto no solo existe desde la eternidad, no se sabe dónde, sino que también constituye la verdadera alma viviente de todo el mundo existente. Según Hegel, por tanto, el desarrollo dialéctico presente en la naturaleza y la historia, es decir, la concatenación causal del progreso del inferior a lo superior, que se impone a través de todos los movimientos en zigzag y todos los procesos temporales, no es más que un calco del automovimiento del concepto, que existe desde la eternidad, nadie sabe en dónde, pero en todo caso independiente de todo cerebro humano pensante. Era necesario eliminar este trastocamiento ideológico. Retornamos a las posiciones materialistas y volvimos a ver en los conceptos de nuestro cerebro las imágenes de las cosas reales, en vez de considerar las cosas reales como imagen de esta o aquella etapa del concepto absoluto. Así, la dialéctica fue reducida a la ciencia de las leyes generales del movimiento, tanto del mundo externo como del pensamiento humano. Dos series de leyes idénticas en el fondo, pero diferentes en su expresión, en el sentido en el que la mente humana puede aplicarlas conscientemente,
en tanto que en la naturaleza y hasta ahora en la historia humana, estas leyes se afirman inconscientemente, bajo la forma de una necesidad externa, en medio de una serie infinita de aparentes casualidades. Por eso, la dialéctica, del concepto mismo, se transformó meramente en el reflejo consciente del movimiento dialéctico del mundo real, y la dialéctica de Hegel se convirtió en producto de la cabeza, o más bien, se invirtió la dialéctica, que estaba cabeza abajo, poniéndola de pie. De esta manera, se tomó nuevamente el lado revolucionario de la filosofía hegeliana, y al mismo tiempo, se la liberó de las trabas idealistas que en manos de Hegel habían impedido su ejecución consecuente. Esta comprensión materialista de la dialéctica es la clave para comprender las fuerzas del desarrollo en el seno del mundo material, sin recurrir a causas externas. Este descubrimiento surge de todo el adelanto de la ciencia y de la filosofía, pero surge ante todo de la investigación de las leyes de la sociedad, investigación que fue imperativa debido al desarrollo mismo de la sociedad. Surge del descubrimiento de las contradicciones del capitalismo, que explican las fuerzas del desarrollo social, y muestran, por lo tanto, el camino ascendente del capitalismo al socialismo. Por eso, los pensadores burgueses no pudieron explicar las fuerzas materiales reales del desarrollo en la naturaleza y la sociedad. La explicación significaba la condena del sistema capitalista, y este era su punto débil. Solo podía hacerlo la filosofía revolucionaria de la vanguardia de la clase revolucionaria, la clase obrera. El descubrimiento, por Marx, de las leyes de la dialéctica materialista mostró cómo entender el desarrollo dialéctico de la naturaleza, pero sobre todo, mostró cómo comprender el cambio social y cómo llevar adelante la lucha de la clase obrera por el socialismo. Este descubrimiento revolucionó la filosofía. Señaló el triunfo del materialismo sobre el idealismo al eliminar las limitaciones del materialismo mecanicista del pasado. También significó el fin de todos los sistemas de filosofía. Hizo de la filosofía un arma revolucionaria de los trabajadores, un instrumento, un método para comprender el mundo con el objeto de transformarlo.